La búsqueda de Google es Google Organic. O sea, recordad que antes hemos visto, es que esta pregunta lleva truco, porque o sea, en Google en realidad normalmente hay o enlaces patrocinados, que entonces sería Google CPC, o resultados de búsqueda, que sería Google Organic. Pero luego, si vemos Google Referral, normalmente son entradas que proceden, por ejemplo, de Google Groups o de cualquier sitio, sí, o sea, exacto, de grupos de Google o de cualquier sitio que esté dentro del dominio de Google, pero que no sean ni resultados de búsqueda ni anuncios, ¿vale? Muy bien, pues aquí podemos ver lo que habíamos dicho antes, ingresos, por ejemplo, desglosados por fuente, que eso es muy interesante. Sí, de todos los de ese dominio, exacto. No, de todos, de Google Groups, por ejemplo, ¿vale? O sea, tú cuando pienses referral, acuérdate, por ejemplo, de un periódico, del New York Times, ¿vale? O sea, son siempre enlaces o de un blog. Pues, si una persona que tiene un blog te enlaza, pues cuando tú vayas a tus informes de Analytics, pues vas a ver que las visitas que vienen de ese enlace son de blogger/referral, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a ver los informes de AdWords. No sé si los habéis visto, estos son los nuevos, pero son muy parecidos. Lo único que tienen mucha más información. En este caso no, porque no está del todo bien configurado, pero podréis ver, por ejemplo, información sobre la URL donde se muestra el anuncio, si es una campaña de contenido, etcétera. O sea, vais a poder ver también las search queries para aquellos que utilicéis AdWords, pero bueno, no me quiero poner muy avanzada con AdWords. Entonces, por ejemplo, si tenéis establecidos objetivos, pues os voy a mostrar otra vista de informe donde podéis ver, por ejemplo, bueno, pone not set, pero aquí podéis ver para las campañas publicitarias cuál de ellas tiene por ejemplo, un porcentaje de conversiones mayor, ¿vale? Lo podríais ver en este informe. Ahora vamos a ver en un momento los informes de contenido y vamos a ir, por ejemplo, a páginas de destino principales, ¿vale? Contenido principal, veríamos todas nuestras URLs, pero ordenadas por páginas vistas, o sea, las que tengan más páginas vistas arriba y así sucesivamente. Todos los informes de contenido tienen la misma información, es solo que están organizadas de diferente manera. Por ejemplo, contenido por título, pues organiza las páginas de tu web por el título en HTML, ¿vale? El título que está entre las etiquetas de título de HTML. Detalles de contenido, bueno, sí, detalles de contenido no es un buen ejemplo, pero todos los demás son siempre, pues eso, las páginas de tu web ordenadas por páginas vistas. Y, por ejemplo, páginas de destino principales, pues como sabéis, este informe es muy interesante porque no todas las páginas, no todas las visitas acceden a tu web, como sabes, por la página de inicio, por la home. Como sabéis, no solo por las campañas de CPC que tienen landing específicas, sino que el mismo buscador indexa todas las páginas de tu sitio y si alguien teclea algo, pues las probabilidades de que esa visita acceda por la home son pequeñas porque pueden acceder por otras muchas páginas. Entonces, en este informe os permite ver cómo acceden a qué páginas acceden las visitas, cuál es la primera página que ven de vuestro sitio. Entonces, aquí este informe es muy interesante para hacer el análisis de bounce rate, el análisis de porcentaje de rebote, que es uno de los análisis más importantes y que más os va a permitir optimizar vuestra web y vuestras campañas, pues para intentar, pues eso, que las visitas no se vayan en esa primera página, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos utilizar esta vista, la vista de comparación, para comparar nuestro bounce rate con el promedio de sitio. ¿Vale? Entonces vemos que el promedio de sitio es un 67%. Voy a poner más filas para verlo mejor, para ver también páginas que están por debajo del promedio. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí los colores están cambiados porque el bounce rate, normalmente el rojo es malo y verde es bueno. Pero en este caso, para el bounce rate, vamos a ver un momentito, dejarme ver en valores absolutos que se ve mucho mejor. 69%. Sí, exacto, sí, los colores están bien, perdonadme.
Entonces, por ejemplo, podemos ver pues todas aquellas, podemos ordenar las páginas. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un filtro un filtro avanzado, que es simplemente para decir que quiero ver las páginas que tengan más de 100, ¿vale? Porque si no, al ordenar lo que me pasa es que me va a mostrar las que tienen una visita y no me interesa. Entonces voy a aplicar este filtro para tener accesos mayores a 100 y ahora voy a ordenar por porcentaje de rebote, ¿vale? Entonces, recordando que mi porcentaje de rebote promedio del sitio es 67%, ese valor lo puedo usar como benchmark y compararme conmigo mismo. Entonces decir, bueno, pues todas las páginas que tengan un porcentaje de rebote mayor a un 67%, pues tengo que mirarlas con detalle, qué está pasando, ¿vale? Si son páginas de destino de AdWords o de campañas publicitarias, pues tengo que asegurarme que la palabra clave, el anuncio y la página de destino están en concordancia. Si son páginas de Organic, pues a lo mejor, no sé, tengo que mirarlas un poco y ver cómo puedo hacer para mejorar esas páginas de destino, ¿no? Para conseguir que tenga menos personas que vean solo esa única página. He simplificado un poco este análisis porque es verdad que el porcentaje de rebote no es igual en todas las páginas, no es lo mismo ser una página de producto que una página más general, pero bueno, es un análisis que como primera aproximación es bastante valioso. También se puede combinar este análisis poniendo una métrica de conversión, ¿vale? Por ejemplo, para ver pues aquellas páginas que convierten, pues no sé, que convierten mucho y que a lo mejor tienen un porcentaje de rebote que se puede mejorar. Pues ahí tengo una oportunidad, ¿vale? O sea, el análisis se puede complicar mucho, pero como primer análisis yo creo que este es bastante bueno. Y así podemos actuar en las primeras, por ejemplo, 10 páginas que tienen un porcentaje de rebote alto, ¿no? Y trabajar con esas 10 páginas. Vamos a ver los informes de objetivos, ¿vale? Este ya lo hemos visto antes, o sea que no me voy a extender mucho, pero para que veáis un caso real de este informe. ¿De acuerdo? Esta es la tienda de Google y veis que pues hay un 0,43% de porcentaje de conversión. Esto es un porcentaje de conversión no sobre el total de las visitas, sino sobre el total de las personas que entran a la página 1, ¿vale? O sea, las que entran en el funnel. Por eso quizás pues no es igual. Debería ser más alto, aunque lo veo un poco bajo, pero bueno, ese es el que es. Entonces, como veréis, la mayor parte de las visitas se pierden en la página 1. Si os fijáis, solamente un 2% pasa a la página 2. Luego un 100% pasa a la 3, un 61% pasa a la 4, un 50%, un 55%. Es decir, estamos perdiendo la mayoría de las visitas, están abandonando en la primera página. Entonces, esta es la página que hay que optimizar, ¿vale? Este es el cuello de botella. En este caso, a veces el cuello de botella está más abajo, pero aquí está en la primera página. O sea, esto es algo que hay que arreglar. Por eso también pedí disculpas que la verdad que la instalación, que está un poco descuidada esta cuenta. Es una pena. Pero bueno, supongo que tampoco el interés de Google no será vender camisetas. Entonces, bueno, si vamos ahora a los informes de transacciones, que son muy interesantes, pues vamos a ver que aquí vais a ver, por ejemplo, un detalle de todas las transacciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, si pinchamos en una transacción, pues vamos a ver dentro de esa transacción cuántos ítems o cuántas cosas se han comprado, ¿vale? Cuántos productos se han comprado y cuál ha sido la cantidad de cada uno de esos productos. Por ejemplo, el producto 1052101, que es una pena porque antes ponía camiseta, era más divertido. Pues ese producto, por ejemplo, en esta transacción se han comprado 100 y los ingresos de producto son $750. Y lo bueno es que este informe pues lo podemos, por ejemplo, como habíais visto antes en los informes anteriores, como en fuentes de tráfico, podíamos ir a la pestaña de comercio electrónico y ver los datos, por ejemplo, de fuentes de tráfico
los ingresos, o sea, cómo contribuía cada fuente de tráfico a los ingresos. Entonces, por eso es muy interesante tenerlo instalado. Voy a enseñaros también, me parece que rendimiento de producto. Aquí hay como hasta 3 categorías que podéis usar para categorizar vuestros productos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí son todo códigos. Pero voy a remontarme al año 2006 porque antes estaba mejor instalado, si no os importa. Me refiero mejor instalado a que había más detalle. Y entonces vamos a ver 2006, detalle de producto. Porque quiero mostraros una cosa interesante. Por ejemplo, nos remontamos a agosto del 2006. Vale, y si vamos ahora a rendimiento de producto para ver los datos sobre los productos más vendidos, por ejemplo, ¿vale? Pues vemos que uno de los productos más vendidos es el Google License Plate Frame, o sea, la placa esa de la matrícula bueno, una matrícula de esas de Google. Entonces, podemos decir, bueno, ¿y de dónde proceden estas visitas que están interesadas en este producto? Si segmentamos, por ejemplo, por país, territorio, bueno, por región, pues vemos que la mayoría de las visitas proceden de Florida. Y esta es una información muy valiosa a la hora de, pues eso, o sea, segmentando de esta manera podemos conocer, podemos, pues eso, y mejorar mucho nuestras campañas de marketing, ¿no? Saber cómo ofrecer ciertos productos a ciertas regiones que están interesadas en esos productos. Y ahora vamos a ver un momentito los segmentos avanzados que os hablaba antes, que es una de mis funcionalidades favoritas, para que sepáis que es equivalente a los filtros, pero es muchísimo más fácil de implementar y además no te cargas los datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay algunos creados, por ejemplo, hay uno para social, que es lo que hablábamos, el tema de muchas de las ponencias de esta mañana. Y entonces, por ejemplo, pues podéis decir, bueno, pues quiero que mi referencia coincida con Twitter o con Facebook, ¿vale? Entonces creo este segmento, lo guardo y ahora vámonos al año de ahora, porque si no me parece que no vamos a ver nada. Vale, volvemos al mes, al 2000. ¿Cómo? Vaya. Estoy un poco torpe, este no es mi ordenador y no me manejo nada bien con el teclado. Vamos a hacer una cosa. Oh. No me lo puedo creer, que no pueda cambiar la fecha. Es el ordenador. Madre mía. Bueno, lo que os iba a enseñar
es que una vez que podéis aplicar ese segmento avanzado que hemos creado, arriba es una casilla que seleccionáis y entonces ese segmento avanzado se queda aplicado a todos los perfiles. De forma que cuando navegas, vamos a ver si soy capaz ahora. Vale, a ver. Vamos a poner solo el mes de febrero. Ahora. Vale, pues los segmentos se aplican aquí. Entonces, si abrimos esto, podemos decir, bueno, pues quiero aplicar el segmento de social, ¿vale? Y entonces ahora puedo ver, por ejemplo, voy a ir a cualquiera de los informes, por ejemplo, fuentes de tráfico. Y bueno, es que no hay muchos datos. Pero vería, como veis, ves los datos segmentados, ves todas las visitas y luego abajo pones social. Y ahí verías, por ejemplo, el porcentaje de visitas sobre el total que pertenecen a ese segmento. Entonces esto es muy interesante porque se pueden segmentar mucho los datos, ¿vale? Por ejemplo, podéis decir, bueno, quiero ver mis visitas que compran. Pues voy a crear un segmento para las visitas que han comprado por lo menos una vez. Que las transacciones sean mayores a 1 o iguales a 1. Y entonces pues ya tenéis ese segmento creado de visitas que os han comprado, ¿vale? Entonces podéis analizar los mismos datos que hemos estado viendo, pero para ese segmento. Vale. Bueno, y por último, os voy a enseñar un poco los informes de inteligencia, que es también otra de las funcionalidades nuevas que ha salido hace poco y que es muy buena porque os permite que en vez de gastar tiempo, o sea, antes pues muchos de nosotros pues nos pasábamos mucho tiempo intentando determinar si una métrica, por ejemplo, la tasa de conversiones, pues había subido o bajado, ¿no? Analizándola, pues por ejemplo, este mes sobre el mes pasado, sobre la semana pasada, etcétera. O sea, todo el rato monitorizando esas métricas como la métrica de conversión. Ahora con las alertas diarias de Google lo que hacen es, tienen el histórico para cada una de las métricas, por ejemplo, para la tasa de conversiones, y además de tener el histórico, lo que hacen es medir el estimado, o sea, medir el valor de hoy, por ejemplo, de la tasa de rebote y además estimar el valor que tendría en función a ese histórico. Y entonces lo que hace es que la diferencia entre el histórico, la diferencia entre ese valor estimado y el valor real, pues en función de si es mayor o menor, salta una alarma. Esa alarma, la sensibilidad de la alarma la puedo ajustar. Y entonces pues tenemos una serie de alertas, son alertas diarias, semanales o mensuales, y por ejemplo en este caso las alertas diarias, si pincho en este día, que veo que algo pasó, pues veo que, por ejemplo, de Massachusetts, pues hubo un 43% de nuevas visitas, ¿vale? O sea, perdón, que las visitas se han incrementado, deberían pues estar en torno sí, a un 20% y están en torno a un, a ver, no sé dónde pone el valor. A ver. Massachusetts. Pues en otros informes sí ponía el valor, pero bueno, el caso es que se ha incrementado las visitas en un 43,94%. Entonces ya ves esa alarma y ya puedes centralizar tus esfuerzos en hacer algo, en tomar alguna acción, más que en estar mirando si las métricas han bajado o han subido, ¿no? Eso ya te lo dice la herramienta y tú te centras en optimizar, ¿vale? En tomar acciones en función de esos datos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Exacto, se puede configurar por email. Y también la puedes ver en la interfaz, o sea, tienes las dos posibilidades. No. Un número mínimo de visitas, dices.
Pues los 10 están. Yo tengo un blog muy cutre y tengo 10 visitas. O sea que sí, no hay ningún... No hay datos suficientes. ¿Y en qué momento recibes ese mensaje? Tendría que saber exactamente qué... Sí. Ya, pues me gustaría ver el caso concreto en el que... Ah, de acuerdo, pero os referís a esos... A Google Insights, vale. Sí, es verdad, es que a veces no hay datos. No hay datos suficientes, no hay... Eso ya no sé contestar a esa pregunta. Sí. Ya, lo que pasa es que, bueno, es que son dos productos diferentes y entonces no tienen nada que ver, ¿no? Porque los datos de Analytics, o sea, en realidad es que como tú tienes un código en una página, cada vez que se hace una página vista, se hace una llamada y entonces haces ese seguimiento, ¿no? Puede pasar, es verdad que cuando segmentas, pues puede haber, como a veces se hace sampling, si tienes muchísimas páginas, muchísimas URLs, a veces Analytics sí que hace sampling. Y entonces hace como un muestreo, ¿vale? Porque pues por temas de que es de almacenamiento, ¿no? De que hay un límite. Eso es verdad. Pero ya que te diga que no hay datos, pues es verdad, en Google Insights es verdad que pasa, pero en Analytics no debería pasar. Lo que sí que puede pasar es que, por ejemplo, los datos de AdWords se importan una vez al día. Entonces, no vas a tener datos de AdWords hasta que pasan 24 horas. Si quieres ver los datos de AdWords de hoy, no los vas a tener. Tienes que esperar a mañana. Y lo mismo que, aunque es verdad que cada 3 horas se actualizan los datos, más o menos, o 2, pues tampoco garantizamos, o sea, no aconsejamos hacer análisis con los datos de hoy. Es mejor esperar a mañana para aseguraros que tenéis que los datos, pues primero porque los de AdWords no están disponibles todavía, pero luego porque puede haber, pues esos retrasos, etcétera. Entonces, no es aconsejable tampoco hacer análisis a tiempo real, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta o algo que no haya explicado bien que queréis que vuelva a explicar? Sí. Puedes hacer todos los funnels que quieras. ¿Te refieres a para el mismo objetivo? Para el mismo objetivo, sí. Lo que pasa es que las conversiones van a ser iguales. O sea, como es el mismo objetivo, el número de conversiones va a ser iguales, pero sí que puedes hacer todos los funnels que tú quieras. Sí, porque además antes no sé si recordáis que había un límite de 4 objetivos por perfil, pero ahora hay hasta 20. O sea que podéis hacer un montón de objetivos con diferentes funnels, el mismo objetivo con diferentes funnels, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues yo creo que pues solamente me queda contaros dónde podéis tener más información, que es el centro de ayuda, que ya lo conoceréis muchos. Luego hay un sitio que se llama Conversion University, que os recomiendo que le echéis un vistazo por todo, por los case studies y todo, pero sobre todo porque ahora hay una certificación que se llama el Test IQ y que es una certificación de Analytics que, bueno, son unos vídeos de 7 minutos, están en inglés, pero os recomiendo que por lo menos, aunque no queráis hacer el examen, por lo menos que veáis los vídeos porque están muy bien y vais a aprender mucho. ¿Vale? Son vídeos que cubren todo el producto, o sea, van desde lo más básico hasta bastante avanzado. Entonces os recomiendo que los veáis. Luego tenéis también vídeos en el canal de YouTube, sobre todo para las nuevas funcionalidades, cosas que van saliendo. El blog de Google Analytics y luego todos los blogs de los partners de Analytics que ya les conoceréis. En España había 4, ahora yo no creo que son más. No voy a decir los nombres porque no me acuerdo ya de todos. Pero son buenos, o sea, yo los que conozco desde luego son muy buenos y tienen pues todos sus blogs. En esta dirección vais a encontrar todos los partners que hay de Analytics.
Y bueno, pues luego también contaros que hay otra página, que es la de los desarrolladores de la API, que se llama code.google.com, y ahí es donde se está documentando todo el código de Analytics. Es una documentación bastante técnica y entonces os recomiendo que la compartáis con vuestro equipo técnico porque pues bueno, cuenta todo al detalle, ¿no? Entonces podéis hacer pues eso, tanto aplicaciones para la API de Analytics como pues como hacer personalizaciones de código, etcétera, con esa información. Y bueno, pues si no tenéis preguntas, pues nada más. Si queréis algún libro, tengo algún libro más por aquí. Y muchas gracias por aguantarme y pues nada, hasta la próxima. Yes.